El secreto de la florista. Cell la humilló llamándola gorda, sin saber que ella llevaba al heredero de un magnate. ¿Qué pasaría si las palabras más crueles de tu exesposo no solo fueran una mentira, sino que también ocultaran un secreto tan monumental que podría destrozar su mundo y reescribir tu futuro? Amelia Rosewood solo intentaba sobrevivir a los restos de su matrimonio cuando su ex, Marcos, la avergonzó públicamente, llamándola gorda. Se burló disfrutando de su dolor, completamente ajeno a la verdad. Amelia no tenía sobrepeso, estaba embarazada, y el padre no era un novio casual. Era Julian Devereux, un multimillonario recluso cuyo solo nombre inspiraba respeto y temor. Esta no es solo una historia de venganza. Es la historia de cómo la amarga crueldad de un hombre se convirtió en el catalizador de una vida que Amelia nunca podría haber soñado. El aroma del asfalto mojado por la lluvia y las gardenias marchitas se aferraba al aire mientras Amelia Rosewood cerraba con llave la puerta de su pequeña floristería, Pétalo y Tallo. Un suspiro escapó de sus labios, empañando el frío anochecer de octubre. Había pasado un año desde el divorcio, un año de reconstrucción, de transformar los escombros de su antigua vida en algo que pudiera llamar propio. La tienda era su santuario, un lugar de vida vibrante y belleza delicada que contrastaba marcadamente con el paisaje estéril de su matrimonio con Marcos Durán. Su matrimonio había sido una lenta erosión de su alma. Marcos, un hombre obsesionado con las apariencias, había minado su confianza hasta que ella se sintió como una piedra áspera e indigna de amor. Él valoraba el estatus, las superficies pulidas y las conexiones adecuadas. Amelia, con su amor por los dedos manchados de tierra, los libros viejos y las tardes tranquilas, nunca había encajado del todo en la imagen brillante que él quería proyectar. El divorcio había sido idea suya, un desacoplamiento estratégico, como él lo había llamado, dejándola con una modesta indemnización y una sensación cavernosa de fracaso. Justo cuando se disponía a marcharse, un elegante Aston Martin negro se detuvo en la acera. Su motor, un rugido bajo y depredador. La puerta del pasajero se abrió y una mujer con piernas que parecían empezar en su clavícula se desdobró del coche. Tiffany, la nueva prometida de Marcos, una modelo cuyo rostro aparecía en la mitad de las vallas publicitarias de la ciudad. Y luego, del lado del conductor, emergió Marcos. Tenía un aspecto exasperantemente bueno, vestido con un traje a medida que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Amelia. Sus ojos, fríos y evaluadores, recorrieron la figura de Amelia. Ella se apretó instintivamente el cardigan holgado. Había sido una prenda de consuelo estas últimas semanas, suave e indulgente, mientras su cuerpo comenzaba a cambiar de formas sutiles. «Amelia», dijo Marcos, su voz goteando de sorpresa condescendiente. «Sigues jugando con flores, veo. Creí que ya habrías abandonado este pequeño pasatiempo». «Es un negocio, Marcos. Y va bastante bien», respondió ella, su voz más firme de lo que se sentía. Tiffany se acercó a él. Sus brazos se deslizaron alrededor de su cuello. Miró a Amelia de arriba a abajo con aire de desaprobación. Su mirada se detuvo en la sección media, ligeramente más suave de Amelia. Marcos siguió su mirada, y una mueca cruel y familiar se extendió por su rostro. Era la misma mueca que solía hacerle cuando ella había elegido un libro en lugar de una de sus fiestas corporativas, o cuando accidentalmente había derramado vino en su sofá blanco.
Vaya, Amelia, dijo, su voz lo suficientemente alta como para que una pareja que pasaba se girara a mirar. Te has descuidado, ¿verdad? La dieta post-divorcio no funcionó del todo. Deberías tener cuidado con eso. Ningún hombre quiere a una mujer que parece cómoda. Hizo una pausa para enfatizar, saboreando la palabra como un caramelo agrio. Has engordado. La palabra la golpeó como un golpe físico. Gorda. Era su vieja arma, la que había afilado y usado contra ella durante años. Cada caloría contada, cada postre rechazado, cada cumplido ambiguo. Por un momento, el mundo se inclinó. Las luces de la calle se difuminaron en rayas de oro burlón. La humillación fue un rubor caliente que le subió por el cuello. Pudo sentir el juicio silencioso y engreído de Tiffany y las miradas curiosas de los extraños en la acera. Quiso gritar. Quiso decirle que la suave hinchazón de su vientre no era por haberse descuidado. Era un secreto que guardaba celosamente, una pequeña vida vibrante que era suya y solo suya. Era el resultado de una sola noche torbellino 2 meses atrás, una noche de bondad inesperada, pasión y anonimato, con un hombre cuyo rostro aún podía ver perfectamente en su mente, pero cuyo nombre nunca supo. Un hombre que la había tratado con más ternura en unas pocas horas que Marcos en una década, pero no dijo nada. Mostrarle que la había herido sería darle una victoria que no merecía. Levantó la barbilla, encontrando su mirada con un fuego que él no había visto en años. Mi cuerpo ya no es asunto tuyo, Marcos, dijo, su voz peligrosamente baja. Disfruta de tu noche. Sin otra mirada, se dio la vuelta y se fue. La espalda recta. Cada paso una declaración de guerra contra la vergüenza que él intentó cubrirla. No dejó que las lágrimas cayeran hasta que estuvo a salvo dentro de su pequeño apartamento, con la puerta atrancada. Se deslizó al suelo, abrazándose el estómago, protegiendo la única cosa pura y esperanzadora de su vida del eco tóxico de sus palabras. Él la había llamado gorda. La ironía era una píldora amarga. Él creía que la estaba avergonzando por un fracaso, por una falta de disciplina. No tenía idea de que se estaba burlando del comienzo de una nueva vida, una vida conectada a un mundo de poder y riqueza que él solo podía soñar. Acababa de insultar a la futura madre del hijo de Julian Devereaux y estaba a punto de descubrir que algunas piedras, cuando se cincelan, no revelan debilidad, sino un núcleo duro como el diamante. Las siguientes semanas fueron un torbellino de náuseas y ansiedad. Las palabras de Marcos se habían metido bajo la piel de Amelia, no porque las creyera, sino porque representaban una amenaza tangible. Él seguía en su órbita, un planeta oscuro de negatividad, y su crueldad casual era un recordatorio del poder que alguna vez tuvo sobre ella. Para empeorar las cosas, recibió una carta de aspecto oficial de una firma de desarrollo inmobiliario, Durán y Asociados, expresando un fuerte interés en adquirir todo el bloque comercial donde se encontraba Pétalo y Tallo. La carta era cortés, profesional, pero el nombre al pie del membrete le heló la sangre. Marcos Durán, C.O. Él no se conformaba con una puñalada pública. Venía por su santuario. Era un movimiento clásico de Marcos, destruir lo que no podía controlar. Sabía que la tienda era su corazón y su alma, lo único que había construido desde cero. Quitarle eso sería el jaque mate definitivo en un juego que ella ni siquiera quería jugar. El estrés se enroscó en su estómago,
un compañero constante de las náuseas matutinas. Pasó noches sin dormir, repasando su contrato de arrendamiento, sus ahorros limitados y la oferta aterradoramente generosa de su firma, sabiendo que era una oferta diseñada para ser rechazada, permitiéndole usar otras tácticas más agresivas. Una tarde lluviosa de martes, mientras luchaba con una rama rebelde de eucalipto, sonó la campana de la puerta de su tienda. Un hombre estaba allí sacudiéndose la lluvia de un largo abrigo oscuro. Era alto, con una presencia que parecía encoger los acogedores confines de su tienda. Su cabello era del color del sable oscuro, y sus ojos, de un sorprendente tono gris tormentoso, estaban fijos en ella con una intensidad que la hizo olvidar cómo respirar. Su corazón no solo aleteó, sino que golpeó contra sus costillas. Era él, el hombre de aquella noche, el extraño de la gala benéfica en la que había trabajado como florista freelance. La había encontrado en un rincón tranquilo, escapando del ruido, y habían empezado a hablar. Él no le había preguntado a qué se dedicaba ni a quién conocía. Le había preguntado con qué soñaba. Escuchó con una atención casi inquietante. La conexión fue inmediata, eléctrica. Una copa llevó a otra, y la noche había terminado en su penthouse con vistas a la ciudad, un borrón de sábanas suaves, confidencias susurradas y una dulzura que la había desarmado. Ella se había escapado antes del amanecer, avergonzada por su impulsividad, convencida de que era un golpe de suerte mágico y único que debía archivar y nunca mencionar. Ni siquiera había dejado una nota. «Esperaba encontrarte aquí», dijo, su voz un barítono bajo que le produjo un escalofrío. «A mi gente le llevó un tiempo. Rosewood es un nombre hermoso». Yo no entiendo», tartamudeó ella, agarrando unas tijeras de podar. «Soy Julian Devereux», dijo, como si eso debiera explicarlo todo. Y en cierto modo, lo hizo. El nombre era legendario. Industrias Devereux era un gigante global involucrado en todo, desde la tecnología hasta la energía sostenible. Julian Devereux era el brillante y enigmático heredero que había tomado las riendas del imperio y multiplicado su valor, mientras se mantenía obsesivamente reservado. Era un fantasma en el mundo de las finanzas, un mito, y estaba parado en su floristería. Se acercó un paso. Sus ojos grises escanearon su rostro y luego se detuvieron. Vaciló por una fracción de segundo en su sección media, que su delantal no podía ocultar por completo. Su expresión era indescifrable. «Te he estado buscando desde esa noche, Amelia», dijo, su voz ahora más suave. «Debería haberte pedido tu número. Fue presuntuoso de mi parte suponer que podría encontrarte así sin más». «¿Por qué?» La palabra fue un aliento. «¿Por qué me estabas buscando?» Su mirada se encontró con la de ella, y todo el poder, todo el estatus legendario, pareció desvanecerse, dejando solo al hombre que recordaba de aquella noche. «Porque no he dejado de pensar en ti, y porque sentí que te debía algo más que un adiós silencioso por la mañana». Hizo una pausa y sus ojos volvieron a bajar, un destello de comprensión amaneciendo en su rostro. «Y ahora tengo la sensación de que hay otra razón». El aire se llenó de palabras tácitas. Este era el momento de la verdad. Su secreto, tan cuidadosamente guardado, estaba a punto de ser revelado ante un hombre que era prácticamente un extraño. Un hombre que podría destrozar su vida con una sola llamada telefónica o desaparecer de nuevo en su estratosfera de riqueza, dejándola completamente sola. Respirando profundamente, dejó las tijeras de podar. «Julián», comenzó. Su voz temblaba ligeramente. «Hay algo que necesitas saber».
Él simplemente asintió, su mirada inquebrantable, y esperó. «Estoy embarazada», susurró. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frágiles y aterradoras. «Es tuyo». Durante un largo momento, solo se oyó el sonido de la lluvia golpeando los cristales de la ventana. Julián no se movió. No habló. El corazón de Amelia latía con fuerza contra sus costillas, preparándose para la negación, para la ira, para el frío desprecio que medio esperaba. Entonces él acortó la distancia entre ellos en 2 largas zancadas. No la tocó, pero se paró tan cerca que ella pudo sentir el calor que irradiaba de él. Sus ojos tormentosos ya no eran indescifrables. Estaban llenos de una compleja tormenta de emociones, shock, asombro y algo más que ella no se atrevía a nombrar. «¿Estás bien?», preguntó, su voz áspera por la emoción. Fue la última pregunta que esperaba. «No, ¿estás segura? ¿O cuánto quieres? Si no, ¿estás bien?». Las lágrimas se le agolparon en los ojos. Ella asintió, incapaz de hablar. Una sonrisa lenta y maravillosa apareció en sus labios. «De acuerdo», dijo, como para sí mismo. «Un bebé». La miró de verdad, y la sonrisa se amplió. «Nuestro bebé». Extendió la mano, dudando justo antes de tocar su brazo. «No estás sola en esto, Amelia. Quiero ser claro al respecto. No estás sola». Justo entonces, su teléfono zumbó en el mostrador. Un mensaje de texto de su abogado. «La firma de Marcos acaba de enviar una notificación de intención de invocar una cláusula de desarrollo municipal. Es un movimiento muy agresivo. Necesitamos hablar». El estrés volvió con una ola fría de pavor. Julián notó el cambio en su expresión al instante. «¿Qué pasa?» «Es mi exesposo», dijo ella, su voz tensa. «Está tratando de comprar este edificio. Está tratando de echarme». La mandíbula de Julián se tensó. El calor protector en sus ojos se endureció en algo glacial. «¿Cuál es su nombre?» «Marcos Durán». Un destello de reconocimiento cruzó el rostro de Julián, seguido de una expresión de profundo disgusto. «Durán y Asociados, promotor de poca monta con un gran ego. He oído hablar de él». Sacó su teléfono, sus dedos moviéndose con rápida precisión por la pantalla. «Considera que está resuelto». «¿Resuelto? ¿Qué quieres decir?» Levantó la vista de su teléfono, y toda la fuerza del poder Devereaux estaba ahora dirigida no a ella, por ella. «Quiero decir», dijo Julián, su voz una promesa baja y peligrosa, «que el señor Durán está a punto de tener un día muy, muy malo». Julián Devereaux no hacía amenazas en vano. Menos de 24 horas después de pronunciar las palabras, «considera que está resuelto», Amelia recibió una llamada frenética de su abogado. «No sé qué hiciste, Amelia», dijo su abogado, un hombre apurado llamado David Chen, su voz una mezcla de asombro y confusión. «Pero Durán y Asociados ha retirado completamente su oferta. No solo eso, enviaron una carta formal de disculpa por cualquier estrés indebido que su consulta pudiera haber causado». Amelia se apoyó en el mostrador de su tienda, un ramo de peonías medio arreglado en la mano. «¿Qué? ¿Cómo? No tengo idea». Pero espera, la cosa se pone aún más loca. Hace una hora, fui contactado por el equipo legal de Propiedades Argentinas. Son un holding, uno grande. Me informaron que a partir de las 8 de la mañana de hoy, son los nuevos propietarios de todo el bloque comercial, incluido tu edificio. También han enviado un nuevo contrato de arrendamiento para que lo firmes. El corazón de Amelia se hundió. «Oh, Dios, así que otra persona me está obligando a salir». No, esa es la cuestión», exclamó David. «El nuevo contrato de arrendamiento es por 10 años.
y tu alquiler se reduce en un 30%. Los términos son férreos a tu favor. También han incluido una cláusula para una renovación totalmente financiada de la tienda a tu discreción. Amelia, ¿a quién conoces? Amelia miró por la ventana de la tienda, donde un elegante coche oscuro se detenía en la acera. Creo que estoy a punto de descubrirlo. Julián salió del coche con un aspecto impecable como siempre. Entró en la tienda. La campana sonó suavemente. Le ofreció una pequeña sonrisa contenida. ¿Propiedades argentinas?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Una de mis empresas inmobiliarias más pequeñas, confirmó, acercándose a inspeccionar una orquídea blanca. Pensé que sería más sencillo ser dueño del edificio. Ahora no tienes que preocuparte por los propietarios, al menos no por los hostiles. La escala de su poder era asombrosa. Para Marcos, comprar el bloque era una jugada estratégica y difícil. Para Julián, era una transacción de un martes por la mañana. Había construido una fortaleza a su alrededor con unas pocas pulsaciones de teclas, protegiéndola a ella y a su hijo nonato de una amenaza que acababa de conocer. Era abrumador, aterrador y, de una manera que ella temía admitir, increíblemente reconfortante. Julián, esto es, dijo, con la cabeza dando vueltas. Es demasiado. Lo único que es demasiado es que tu exesposo crea que puede acosarte sin consecuencias, afirmó con calma. Finalmente se volvió de la orquídea para mirarla, sus ojos grises serios. Amelia, necesito que entiendas algo. Este bebé, nuestro bebé, lo cambia todo. Tú y este niño son ahora mi prioridad. Tu seguridad, tu tranquilidad. Esa es mi responsabilidad. Si tú y yo nos convertimos en algo más, esa es una conversación aparte que podemos tener a nuestro propio ritmo. Pero mi compromiso con este niño es absoluto, y ese compromiso se extiende a ti. En las semanas siguientes, Julián comenzó a tejerse cuidadosamente en su vida. No fue un romance torbellino. Fue algo más tranquilo, más deliberado. Aparecía por la tienda a la hora de cerrar con la cena de restaurantes, de los que ella solo había oído hablar. Comían sentados en taburetes, entre el aroma de rosas y lirios, hablando durante horas. Nunca la presionó. Nunca le exigió. Él escuchó. Aprendió sobre su sueño de abrir la tienda, sobre los años con Marcos, sobre la tranquila alegría que encontraba al crear algo hermoso con sus propias manos. A su vez, él le abrió lentamente su mundo. La llevó a un ala privada del Museo de Arte de la ciudad, que había abierto solo para ellos. Caminó con ella por las galerías, su conocimiento del arte tan profundo e impresionante como su perspicacia comercial. La presentó a su chef personal, una cálida mujer italiana llamada Sofía, que comenzó a abastecer discretamente el frigorífico de Amelia con comidas sanas y deliciosas para ayudarla con el embarazo. Pero el mundo de Julián venía con sus propios desafíos, el mayor de los cuales era su familia, específicamente su madre. Eleanor Devereux era la matriarca de la dinastía, una mujer de voluntad formidable y elegancia glacial. Ella había guiado sola a la familia y a la compañía a través de un período tumultuoso después de la muerte de su esposo, antes de que Julián tuviera la edad suficiente para tomar las riendas. Su aprobación era la única moneda en el mundo que Julián no podía simplemente adquirir. Un domingo, llevó a Amelia a la finca familiar Devereux para cenar, una extensa mansión de piedra que parecía más un palacio europeo que un hogar. Eleanor saludó a Amelia no con un apretón de manos, sino con una evaluación clínica de pies a cabeza. Era educada, sus palabras perfectamente elaboradas,
pero sus ojos eran como trozos de hielo. Así que, dijo Eleanor durante una cena servida por un personal silencioso y con guantes blancos, «Usted es la florista». Pronunció la palabra como si fuera un pasatiempo pintoresco y ligeramente embarazoso, como coleccionar gatos de porcelana. «Sí, tengo una tienda en el centro», respondió Amelia, manteniendo la voz firme. «Julián me dice que estuvo casada anteriormente», continuó Eleanor, secándose los labios con una servilleta de lino. «Divorciada, creo». «Así es. La familia Devereux valora la discreción, la estabilidad. Un historial limpio es primordial». Su mirada fue aguda y directa. Era una clara advertencia. Amelia era una intrusa, una complicación con el pasado. La acusación tácita quedó en el aire. Era una cazafortunas, una plebeya que de alguna manera había atrapado a su hijo multimillonario. Julián, que había estado en silencio, puso su mano sobre la de Amelia en la mesa. «Madre», dijo, su voz baja pero firme. Un trueno silencioso que dominaba la habitación. «Amelia es la madre de tu nieto. Será parte de esta familia. Será tratada con el respeto que merece. ¿Está claro?» Los labios de Eleanor se apretaron en una línea dura. Hizo un asentimiento brusco, casi imperceptible. El resto de la cena transcurrió en un tenso y sofocante silencio. Cuando salieron de la finca esa noche, Amelia sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire otoñal. Había sido protegida de Marcos, pero acababa de entrar en un tipo diferente de campo de batalla, uno con reglas tácitas y jugadores mucho más peligrosos. Julián podía comprar edificios y silenciar a los acosadores, pero no podía comprar la aceptación de su madre. Y Amelia supo con una certeza desalentadora que Eleanor Devereux no era una mujer que se rindiera fácilmente en una pelea. Marcos Durán no estaba acostumbrado a perder. Su mundo se construía sobre una serie de victorias calculadas, adquisiciones agresivas y el aplastamiento estratégico de competidores más pequeños. La abrupta y humillante inversión en la adquisición del bloque comercial fue más que un trato comercial fallido. Fue una afrenta personal. Un día era el depredador que se acercaba para el golpe final. Al siguiente, fue apartado por una mano invisible y omnipotente. Los abogados de su firma estaban desconcertados. El holding, Propiedades Argentinas, era un fantasma. Era impecablemente legal, masivamente financiado, pero su propiedad estaba oculta bajo capas de velos corporativos internacionales. Todas sus investigaciones llegaron a un callejón sin salida, pero lo que realmente le carcomía era la disculpa que se le había recomendado encarecidamente que enviara. Se sentía como inclinarse ante un rey que no podía ver. Su obsesión se enconó. Esto ya no se trataba de un terreno. Se trataba de Amelia. ¿Cómo podía ella, su tranquila y poco notable exesposa, tener acceso a este tipo de poder? La idea era enloquecedora. Empezó a vigilarla. No solo él, sino que pagó una prima a un detective privado sórdido que había usado antes, un hombre llamado Rick Slater. «Quiero saberlo todo», instruyó Marcos a Slater en su estéril oficina con paredes de cristal. «¿A quién ve? ¿A dónde va? ¿Con quién habla? Quiero saber quién está moviendo los hilos». Slater, un hombre que parecía oler perpetuamente a café rancio y cigarrillos, asintió con avidez. «Lo tiene, señor Durán. Le costará». «¡Solo averigua!», espetó Marcos, arrojando un grueso sobre su escritorio. Los primeros informes de Slater fueron mundanos. Amelia en su tienda. Amelia en el supermercado. Amelia paseando por el parque.
Pero luego las fotos empezaron a incluir una figura recurrente. Un hombre alto y bien vestido que siempre estaba con ella. Un hombre que conducía un coche que costaba más que el apartamento de Marcos. «Está limpio, jefe», informó Slater por teléfono una semana después. «No hay tarjetas de crédito a su nombre. El coche está registrado a una corporación, no a una persona. Este tipo es un fantasma profesional». «Un fantasma no compra un bloque de la ciudad por capricho», gruñó Marcos. «Excava más. Quiero un nombre». El avance llegó unos días después. Slater había logrado tomar una foto con teleobjetivo del reloj del hombre mientras ayudaba a Amelia a subir a su coche. Era un Patek Philippe Grandmaster Chime, un raro reloj de varios millones de euros. Solo había un puñado en el mundo. Slater cruzó a los propietarios con nombres que encajaban con la descripción física. La lista era muy corta, y en la parte superior había un nombre que hizo que la sangre de Marcos se congelara. Julian Devereaux. Era imposible. Julian Devereaux no existía en el mundo real. Era una leyenda, un nombre susurrado en las salas de juntas, un fantasma que movía los mercados con manos invisibles. Nunca concedía entrevistas, rara vez era fotografiado. Sin embargo, allí estaba en las fotos granuladas de Slater abriendo la puerta a Amelia. Su Amelia. Los celos, ardientes y ácidos, quemaron en el estómago de Marcos. Era una emoción mucho más potente que la simple codicia que lo había impulsado antes. La idea de que Amelia, la simple y llana Amelia, hubiera conseguido a un hombre como Julian Devereaux, era una afrenta personal del más alto nivel. Invalidaba toda su historia, redefiniéndolo no como el hombre exitoso que había superado a su esposa, sino como el tonto que había desechado un billete de lotería ganador. Miró las fotos, su mente acelerada, y entonces lo vio. En una de las fotos más recientes, Amelia estaba de perfil, entregando un ramo a un cliente. Su cardigan estaba abierto y la suave hinchazón de su vientre ya no era sutil. Era la inconfundible y suave curva del embarazo. La voz de Slater se escuchó por el altavoz. «Sí, iba a mencionarlo. Definitivamente está embarazada. 4, quizás 5 meses, diría yo». La línea de tiempo encajó en la mente de Marcos con la fuerza de un disparo. El divorcio fue hace un año. Su embarazo era reciente. Y Julian Devereaux había aparecido recientemente. Todo se conectaba. El comentario sobre gorda que le había lanzado resonó en su cabeza, un monumento a su propia ignorancia espectacular. Ella no estaba gorda. Estaba embarazada del heredero de un multimillonario. Una lenta sonrisa depredadora se extendió por el rostro de Marcos. El shock inicial y los celos comenzaron a desaparecer, reemplazados por una ola fría y emocionante de cálculo. Esto no era una pérdida. Esto era una oportunidad. Una oportunidad increíble, única en la vida. Amelia y su protector multimillonario creían haber ganado. Creían haberlo sacado del cuadro, pero lo habían subestimado. Ya no era solo un acosador que quería su pequeña tienda. Era un hombre que guardaba un secreto que podría causar un escándalo de proporciones épicas para el multimillonario más privado del mundo. Un heredero Devereaux concebido fuera del matrimonio con una florista divorciada. Los tabloides pagarían una fortuna por eso. Pero Julian Devereaux, un hombre que compraba bloques de la ciudad para resolver problemas, seguramente pagaría más. Mucho más. «Slater», dijo Marcos, su voz peligrosamente tranquila. «Tengo una nueva tarea para ti.
Quiero que encuentres cualquier evidencia que puedas que me vincule a Amelia en la época de la concepción. Extractos bancarios que demuestren que pagué su cena, un testigo que nos vio hablando, cualquier cosa. No tiene que ser cierto. Solo tiene que ser plausible. ¿Quieres fingir que el niño es tuyo?, preguntó Slater, con un toque de admiración grasienta en su voz. Quiero introducir el elemento de la duda, lo corrigió Marcos. Devereaux es un hombre que valora la privacidad por encima de todo. Una disputa pública por la paternidad sería su peor pesadilla. Y yo, se recostó en su silla de cuero saboreando el pensamiento. Estoy a punto de convertirme en su peor pesadilla. El chantaje comenzó sutilmente. No fue una confrontación directa, sino una serie de ataques psicológicos calculados. Primero llegó un paquete a pétalo y tallo. Dentro, entre papel de seda, había un solo sonajero de plata y una tarjeta sin firma. Solo 2 palabras escritas a máquina. Familia feliz. El mensaje era claro. Lo sé. A Amelia se le heló la sangre. Sabía con certeza de quién era. Inmediatamente llamó a Julián, con la voz temblorosa. Él llegó en 15 minutos. Su equipo de seguridad revisó la tienda en busca de micrófonos antes de que él siquiera entrara. Sostuvo el sonajero en la mano. Su expresión se endureció como el granito. «Ha exagerado su mano», dijo Julián, su voz un rugido bajo. «Este no es el movimiento de un hombre inteligente. Es el movimiento de un hombre desesperado». Pero la desesperación hacía a Marcos más peligroso. Pocos días después, una columnista de chismes de un importante periódico de la ciudad, una mujer conocida por sus ataques viciosos, publicó una historia críptica en línea. Hablaba de un recluso titán de la industria y su nuevo romance secreto con la humilde propietaria de una tienda con un pasado complicado. No mencionaba nombres, pero no hacía falta. Los detalles eran lo suficientemente específicos como para ser reconocibles para cualquiera en su círculo. El artículo terminaba con una pregunta tentadora. ¿Qué otros secretos esconde esta flor en ciernes? El golpe final llegó directamente. Marcos llamó al móvil personal de Amelia, un número que no debería haber tenido. «Hola, Amelia», dijo, su voz destilando un falso tono amigable. «Veo que estás en los titulares, o casi. Pensé que deberíamos hablar por los viejos tiempos». «¿Qué quieres, Marcos?», preguntó ella, su voz apagada, con Julián a su lado escuchando por el altavoz. «Lo que quiero es una conversación. Tú, yo y tu nuevo benefactor», dijo. La cortesía desapareció. «Digamos que es una tarifa de buscadores por mantener la boca cerrada sobre tu pequeño secreto. No olvidemos que estuvimos casados durante 10 años. No sería difícil convencer a la gente de que tuvimos un momento de debilidad nostálgica. Un último adiós. Las pruebas de paternidad pueden ser complicadas y los escándalos son muy públicos». La amenaza era vil y explícita. Él iba a reclamar al bebé como suyo, arrastrándolos a todos a una disputa pública, empañando el nombre de Devereaux y poniendo en duda el carácter de Amelia, a menos que se le pagara. «Haré que la gente de Julián organice una reunión», dijo Amelia con frialdad y colgó. Se volvió hacia Julián, con los ojos llenos de miedo. «Lo hará, Julián. Es desvergonzado. Mentirá. Inventará historias». Julián la atrajo a un abrazo reconfortante. «Déjale», dijo, su voz un ancla firme en su tormenta de pánico. «Cree que está chantajeando a un multimillonario enamorado. No entiende que ha declarado la guerra a un imperio». Mientras el equipo de Julián se preparaba para la confrontación, otro drama se desarrollaba en segundo plano. Eleanor Devereaux había visto la columna de chismes. Para ella, era la confirmación de sus peores temores.
convocó a Amelia a la finca Devereux sin Julián. Amelia entró en la gran e intimidante biblioteca para encontrar a Eleanor de pie junto a la chimenea, con una copia impresa del artículo en la repisa de mármol. «Le advertí a mi hijo que usted sería un problema», comenzó Eleanor, su voz desprovista de cualquier calidez. «Le dije que su pasado la seguiría, y aquí está, este sórdido lío con su exesposo». «Esto no es culpa mía», dijo Amelia. Su propio miedo dio paso a una chispa de ira. «Esto es obra suya». «Siempre es culpa de la mujer», replicó Eleanor con frialdad. «Usted entra en nuestras vidas trayendo su equipaje y sus escándalos. Ahora este hombre amenaza con reclamar a un niño Devereux. Un reclamo que, por falso que sea, manchará nuestro apellido durante años. ¿Pensó en eso?» «Estoy pensando en la seguridad de mi hijo», replicó Amelia, su voz subiendo. «Yo estoy pensando en el legado que ese niño está destinado a heredar. Un legado que usted está poniendo en riesgo», dijo Eleanor, dando un paso más cerca. «He hablado con nuestros abogados. Hay una forma de resolver esto. Un acuerdo. Se le proveerá generosamente. Un fondo fiduciario para el niño. Un hogar para usted en otro país. No le faltará de nada, pero desaparecerá. Renunciará a todos los derechos, y el niño será criado aquí como un Devereux, libre de la mancha de su pasado». Amelia la miró horrorizada. Era una transacción comercial. Eleanor quería comprar a su hijo. La crueldad era impresionante. Vio ahora de dónde sacaba Julián su crueldad, pero en su madre no estaba atenuada por su compasión. «No», dijo Amelia, la palabra un juramento silencioso e inquebrantable. «Absolutamente no. No se llevará a mi bebé». «Está siendo sentimental y tonta», se burló Eleanor. «Le ofrezco una vida de tranquilidad». «Me está ofreciendo una prisión», la corrigió Amelia. «Mi hijo no es una mercancía, y yo no estoy en venta». Se dio la vuelta y salió de la biblioteca, dejando a Eleanor de pie en un silencio atónito. Había repelido la codicia de su exesposo y ahora el control tiránico de su posible suegra. Se sintió completamente sola, atrapada entre dos fuerzas monstruosamente poderosas, con solo la vida no nacida dentro de ella por la que luchar. Mientras tanto, en el penthouse de Marcos, su prometida Tiffany se ponía cada vez más nerviosa. Había admirado la ambición de Marcos, su empuje, pero su obsesión por Amelia se estaba convirtiendo en algo feo. Había escuchado partes de sus llamadas telefónicas, la forma despectiva en que hablaba de su pago y el lío que iba a crear. Esa tarde vio un correo electrónico que había dejado abierto en su portátil. Era de su detective privado Slater y contenía una declaración de un testigo fabricada de un camarero que afirmaba haber visto a Marcos y Amelia salir de un bar juntos 2 meses después de su divorcio. La mentira era tan descarada, tan maliciosa, que le revolvió el estómago. Esto no era un negocio. Esto era el mal. El hombre con el que pensaba casarse era un monstruo dispuesto a destruir vidas por dinero. Se miró en la pantalla oscura del portátil, en su rostro perfecto y las joyas caras que Marcos le había comprado, y por primera vez se sintió barata. Una decisión comenzó a formarse en su mente, una decisión arriesgada y aterradora para hacer lo correcto. La reunión se concertó en un lugar neutral, una suite privada en la cima del Gran Hotel Orión. Marcos llegó primero, irradiando una confianza engreída. Se sentía invencible, con todas las cartas en la mano. Se imaginaba la transferencia bancaria, la disculpa rastrera de Amelia, la mirada de derrota en el rostro del gran Julián Devereux. Cuando Julián y Amelia entraron, no parecían asustados. Parecían tranquilos, serenos y absolutamente decididos. Era la primera vez que Marcos veía a Julián en persona.
La presencia del hombre era como una caída en la presión atmosférica. Era silencioso, pero su silencio tenía más peso que las amenazas más ruidosas de Marcos. «Deshagámonos de las formalidades», comenzó Marcos, recostándose en su silla. «¿Sabes lo que quiero? 10 millones de euros transferidos a una cuenta offshore. A cambio, olvido toda mi conexión persistente con Amelia. Desaparezco y tú puedes criar a tu familia en paz». Julián ni siquiera lo miró. Estaba mirando una tableta que había colocado sobre la mesa. 10 millones es una cifra significativa, dijo Julián, su voz engañosamente suave. Antes de discutir eso, me gustaría presentar una contraoferta. Giró la tableta hacia Marcos. La pantalla mostraba una serie de documentos, estados financieros, registros bancarios. «Estos son los estados financieros de su firma, Durán y Asociados», continuó Julián, su voz volviéndose fría. «Específicamente, estos registros detallan la financiación para el proyecto Plaza Riverbend. Usted dijo a sus inversores que costó 80 millones de euros. En realidad, costó 65. La diferencia de 15 millones de euros fue canalizada a través de una serie de empresas fantasma, terminando en una cuenta privada en las Islas Caimán. Una cuenta bajo el nombre M. Durán. Eso no es solo poco ético, Marcos. Es fraude grave». El rostro de Marcos palideció. La sangre se le escurrió, dejando una palidez gris enfermiza. ¿De dónde sacó eso? «Mis recursos son considerablemente mayores que los suyos», dijo Julián rotundamente. «También tengo declaraciones juradas de 2 de sus antiguos socios junior a quienes estafó de sus acciones. Estaban más que felices de cooperar a cambio de inmunidad. El fiscal de distrito está muy interesado en esto». Pasó la pantalla. Apareció un nuevo conjunto de documentos. Este es su historial fiscal personal de los últimos 5 años, o más bien, el historial que no declaró. Los ingresos no declarados de su contabilidad creativa ascienden a poco más de 4 millones de euros. Hacienda, como puede imaginar, está aún más interesada que el fiscal. Marcos estaba sin palabras, respiraba con dificultad. Su fachada de confianza se desmoronaba en polvo. «Así que esta es mi contraoferta», dijo Julián, su voz bajando a un susurro, cada palabra una astilla de hielo. «Usted va a alejarse de nosotros, va a liquidar sus activos, pagar a sus inversores y saldar su deuda fiscal. Luego, va a abandonar esta ciudad y nunca volverá a contactar a Amelia o a mi familia. Hará esto y, a cambio, esta información», tocó la tableta, «se mantendrá privada. Por ahora. Si alguna vez vuelvo a oír su nombre, si tan solo se cruza en la vista de Amelia, reduciré su mundo entero a cenizas. ¿Está claro?» Marcos miró fijamente, su mente luchando por procesar la totalidad de su ruina. Había entrado esperando un pago. Salía como un hombre roto, pero Julián no había terminado. «Hay una cosa más», dijo. El teléfono de Amelia, que estaba sobre la mesa, se iluminó. Ella pulsó «reproducir». Una voz llenó la habitación. La voz de Tiffany, clara y firme. Era una grabación. Él mismo lo dijo. Dijo que no tiene que ser cierto. Solo tiene que ser plausible. Contrató a un detective privado para falsificar pruebas. Nunca estuvo con Amelia. Sabe que el bebé no es suyo. Solo intentaba extorsionarlos. Lo llamó su plan de jubilación. La grabación terminó. El silencio en la habitación era absoluto. Marcos miró de la tableta al teléfono, completamente derrotado. Había sido superado en cada movimiento, traicionado por su prometida, expuesto por su enemigo. No le quedaba nada. Justo entonces, la puerta de la suite se abrió. Una mujer estaba allí.
su expresión indescifrable. Era Tiffany. Se acercó a la mesa y colocó un anillo de compromiso, un ostentoso diamante de 5 quilates, frente a Marcos. «Envíe el resto de sus cosas a su oficina», dijo, su voz desprovista de emoción. «Mi abogado se pondrá en contacto con el suyo por el apartamento. No soy una buena persona, Marcos, pero no soy usted». Miró a Amelia, un destello de genuino remordimiento en sus ojos. «Lo siento», susurró antes de darse la vuelta y salir de su vida para siempre. Marcos miró el anillo, luego a Julián y Amelia. El odio en sus ojos era impotente, la mirada de un animal enjaulado. Había perdido, completa e irrevocablemente. Se puso de pie lentamente. Su caro traje parecía arrugado y barato. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió tambaleándose de la habitación. Un hombre caminando hacia su propio exilio autoimpuesto. Amelia exhaló. No se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Su cuerpo temblaba con la liberación de la tensión. Julián la rodeó con un brazo protector, manteniéndola firme. Habían ganado. Habían enfrentado al monstruo y lo habían vencido, no con dinero, sino con la verdad. Mientras bajaban en el ascensor en silencio, Amelia sintió un cambio profundo. Ya no era solo la mujer a la que Julián protegía. Habían enfrentado esto juntos. Eran un equipo. Lo miró, al hombre que ejercía su inmenso poder con tanta precisión quirúrgica, no por codicia o ego, sino para defenderla a ella, para defender su futuro. Y en ese momento, supo que los sentimientos que tanto había temido reconocer eran reales. Se estaba enamorando de él. El resultado de la confrontación en el Gran Hotel Orión no fue una explosión ruidosa, sino un colapso silencioso e implosivo. Para Marcos Durán, el mundo que había construido con tanta astucia, a base de arrogancia y engaño, se disolvió de la noche a la mañana. No hubo titulares dramáticos, ni juicios públicos. La influencia de Julián Devereaux era demasiado sutil para exhibiciones tan burdas. En cambio, Marcos fue simplemente borrado. Su foto desapareció de las páginas sociales. El nombre de su firma fue borrado de su propio edificio, y sus inversores fueron discreta y completamente reembolsados por un fondo anónimo, asegurando su silencio. Marcos se vio obligado a una rápida y humillante liquidación de sus bienes personales. El penthouse, el Aston Martin, los trajes de diseño, todo vendido para cubrir las vastas deudas que Hacienda y sus socios defraudados ahora le exigían pagar. Lo último que se supo de él fue una foto tomada por un paparazzo freelance. Una imagen granulada de un hombre demacrado y derrotado subiendo a un autobús en la terminal más sórdida de la ciudad, llevando una única maleta desgastada. Ya no era un jugador, era un fantasma. Un cuento con moraleja susurrado entre la élite de la ciudad. Un hombre que había declarado la guerra a un imperio y había sido aniquilado por su gravedad silenciosa y aplastante. Con la sombra de Marcos finalmente levantada, una paz profunda y bienvenida se instaló en la vida de Amelia. Los últimos meses de su embarazo transcurrieron con un ritmo tranquilo que ella no se había dado cuenta de que anhelaba. El nudo constante de ansiedad en su estómago, un compañero durante más de un año, finalmente aflojó su agarre, reemplazado por los suaves aleteos y patadas de su bebé en crecimiento. Su floristería, pétalo y tallo, se convirtió en más que un santuario. Se convirtió en un símbolo de su nueva vida, construida en colaboración con Julián. La renovación que él había financiado
fue una delicada danza entre sus recursos ilimitados y su visión específica y sentida. Ella no quería una boutique fría y moderna. Quería calidez, luz y carácter. Así que los arquitectos de Julián trabajaron junto a ella, buscando madera recuperada para los mostradores e instalando ventanas de estilo invernadero, personalizadas, que bañaban el espacio con luz natural. El propio Julián a menudo aparecía al final del día. Su traje a medida contrastaba marcadamente con el aserrín y los vapores de pintura, y escuchaba atentamente mientras ella explicaba sus ideas, ofreciendo sugerencias reflexivas. Una tarde lo encontró de rodillas ayudando a los contratistas a colocar baldosas de terracota antiguas de las que se había enamorado. Ver a este titán de la industria, un hombre que podía mover mercados globales, colocando meticulosamente baldosas en su pequeña tienda, la llenó de un amor tan profundo que casi la asustó. Su relación floreció en estos momentos tranquilos y compartidos. La crisis había forjado un vínculo de confianza y protección, pero fue la paz lo que permitió que el amor creciera. Pasaron las tardes montando una cuna en la habitación del bebé, que habían pintado de un suave y delicado color verde salvia. Discutieron juguetonamente sobre nombres, esparciendo libros por el suelo de la biblioteca de su penthouse. Ella prefería los nombres clásicos y suaves. Él se sentía atraído por los nombres fuertes e históricos. Finalmente se decidieron por Alexander, un nombre que parecía una mezcla perfecta de ambos. «Significa defensor del pueblo», le dijo una noche, con la mano posada en su vientre hinchado, una expresión de profundo asombro en su rostro. «Es perfecto. Será fuerte, pero será bueno. Como su madre». La última pieza formidable de su nueva vida que necesitaba encajar era Eleanor Devereux. Después de su tensa confrontación en la biblioteca, un silencio helado se había instalado. Amelia sabía que Julián había estado teniendo conversaciones difíciles con su madre, pero él la protegió de los detalles. Entonces, un martes, una semana antes de su fecha de parto, el Rolls Royce de Eleanor se detuvo frente a la tienda recién renovada. Amelia la vio a través de la nueva puerta de cristal, observando cómo Eleanor permanecía en la acera durante un largo momento, aparentemente preparándose antes de entrar. La campana sonó con un sonido suave y melódico. Eleanor iba impecablemente vestida, pero su habitual aire de mando helado había desaparecido, reemplazado por una visible incertidumbre. Caminó por la tienda, sus dedos enguantados tocando ligeramente el borde de un jarrón de cerámica, su mirada abarcando las vibrantes explosiones de color. «Es notable», dijo, su voz más suave de lo que Amelia la había escuchado nunca. «Tienes un verdadero don, Amelia. Creas vida y belleza donde quiera que vayas». «Gracias, Eleanor», respondió Amelia. Su mano instintivamente se dirigió a su vientre. Eleanor finalmente se encontró con su mirada, y la vulnerabilidad en los ojos de la mujer mayor fue sorprendente. «Julián me lo explicó todo, en detalle. Las profundidades de la depravación de su exesposo y la transacción que intenté forzarle». Un leve rubor avergonzado tiñó sus mejillas. «En mi vida, he aprendido a ver amenazas en todas partes. He tenido que ser implacable para proteger a esta familia, para proteger lo que mi esposo construyó. La vi en su pasado como una amenaza. No supe ver su fuerza». Dio un paso más cerca. Sus ojos brillaban. También me dijo cómo rechazó mi oferta sin dudarlo. Eligió a su hijo por encima de una vida de una facilidad inimaginable. Yo no sé si habría sido tan fuerte hace tanto tiempo. «Me equivoqué», dijo las palabras claras y deliberadas.
Mis métodos fueron crueles y mi juicio estaba nublado por el miedo. Le pido su perdón. Quiero ser abuela de su hijo. Por favor, permítame eso. La confesión fue cruda y genuina. Fue más que una tregua. Fue una ofrenda de paz, una súplica de conexión. Amelia sintió que el último muro alrededor de su corazón se disolvía. No hay nada que perdonar, Eleanor, dijo, y se sorprendió al descubrir que lo decía en serio. Ambas solo queremos protegerlo. 10 días después, en una mañana nevada al amanecer de febrero, Amelia dio a luz a un hermoso y sano bebé. Julián estuvo a su lado en todo momento, su mano un ancla constante y firme en la suya. Le secó la frente, le susurró palabras de aliento, y cuando su hijo finalmente llegó al mundo con un fuerte y sano llanto, las lágrimas de alegría de Julián reflejaron las suyas. Lo llamaron Alexander Rosa Devereux, el segundo nombre, un tributo a la vida que ella había construido para sí misma entre las flores. Tenía su sonrisa cálida y levantada y los inconfundibles ojos grises tormentosos de Julián. En la tranquilidad de la habitación privada del hospital, el mundo exterior parecía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Julián estaba sentado en una silla junto a su cama, sosteniendo a Alexander, que estaba bien envuelto en una manta suave. Miraba el pequeño y perfecto rostro, con una expresión de amor tan feroz y tierno, que provocó una nueva oleada de lágrimas en los ojos de Amelia. «Nunca lo supe», susurró Julián, mirándola, su voz ronca por la emoción. «Nunca supe que podía sentir algo así». Esa tarde, llegó Eleanor. Vino sola, sin pretensiones ni alardes. No llevaba un regalo extravagante, sino una pequeña manta de cachemira azul, tejida a mano y de la más suave. Se acercó a la cuna con una reverencia silenciosa. Mientras miraba a su nieto, la formidable matriarca, la titán de la sociedad, simplemente desapareció. Sus facciones cuidadosamente compuestas se derritieron en la adoración sencilla y sin reservas de una abuela. Extendió un dedo vacilante, y la pequeña mano de Alexander se envolvió instintivamente alrededor de él. Una sonrisa suave y genuina iluminó el rostro de Eleanor, borrando años de preocupación y dureza. Miró a Amelia, y sus ojos se encontraron sobre el bebé dormido. En esa mirada compartida, nació verdaderamente una nueva familia. Meses después, en una cálida tarde de verano, Amelia se sentó en un banco de piedra en los extensos jardines de la finca Devereux. El aire era dulce con el aroma de las rosas en flor, una nueva variedad que Eleanor había encargado y llamado Amelia Rosa en su honor. Julián estaba tumbado en la hierba junto a ella, y en una gruesa manta entre ellos, Alexander, de 6 meses, balbuceaba feliz, buscando el dedo extendido de su padre. Esta era su vida ahora. No era un cuento de hadas, porque era real. Estaba llena de los momentos tranquilos y cotidianos de amor que se sentían más mágicos que cualquier final de cuento. Todo había comenzado con una palabra cruel de un hombre amargado y roto. Marcos había intentado avergonzarla, definirla por un defecto que él inventó, pero su crueldad había sido un catalizador, una presión oscura que había revelado la fuerza inquebrantable que había dentro de ella. No sabía que ella ya estaba cultivando un nuevo comienzo, un futuro que no se construía sobre su mundo superficial de estatus, sino sobre los cimientos inquebrantables del amor, la resiliencia y el poder duradero y feroz de una madre. Ya no era la exesposa de Marcos Durán. Era Amelia Rosewood, la mujer que había cultivado un jardín de las cenizas de su pasado
y había encontrado un amor que nunca supo que merecía, llamada a la acción final. Así concluye el viaje de Amelia. Comenzó con un momento de humillación pública, un cruel golpe de un exesposo que la veía como un mero reflejo de sus propios valores superficiales. Pero él no pudo ver lo que realmente importaba: su fuerza interior, su resiliencia y el increíble secreto que llevaba consigo. Su historia es un poderoso recordatorio de que nuestro valor nunca lo definen las palabras amargas de quienes quieren vernos caer. Lo define cómo nos levantamos. Amelia no solo se levantó, se elevó, construyendo una fortaleza de amor e integridad alrededor de su nueva familia, demostrando que el verdadero poder no se trata de dinero o influencia, sino de proteger lo que amas. Si te conmovió la historia de fuerza y perseverancia de Amelia, tómate un momento para darle me gusta a este video para mostrar tu apoyo. ¿Qué te pareció la respuesta de Julián al chantaje? Déjanos saber en los comentarios a continuación. Comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de su propia fuerza interior. Y por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo drama de la vida real. Gracias por escuchar.